Entonces, maximización de beneficio. Entonces, ¿por qué no nos gustan los monopolios? Porque ellos van a maximizar beneficio de una forma bien especial, que les va a dar una posición bien interesante en el mercado. Entonces, vamos a ver cómo maximiza beneficio el monopolista y lo vamos a comparar con la empresa competitiva. Eso es lo que vamos a hacer rápidamente en unos 5 a 7 minutos para que nos quede el video cortito. Entonces, el monopolio maximiza beneficios igual que cualquier otra empresa. ¿Por qué es una empresa? Sigue maximizando beneficios de la misma forma que usted ya lo vimos. Es decir, primero busca la maximización, la combinación de insumos óptimos para producir, es decir, primero minimiza costos, obtiene la mejor forma para producir dados los precios de los factores y su tecnología, es decir, la función de costo mínimo, y luego, conociendo esa función de costo mínimo, encuentra cuánto va a producir. Cuando hace esa optimización, va a decir voy a maximizar el beneficio y va a obtener la misma condición que nosotros llegamos antes. ¿Cómo se resolvía esto, chiquillos? Ingreso marginal igual al costo marginal, ¿no? Igual que antes. Lo mismo. Ustedes deben decir, entonces, ¿dónde está lo distinto del monopolio? La diferencia del monopolio va a estar en el ingreso marginal. El ingreso marginal del monopolista va a ser diametralmente distinto al ingreso marginal de la empresa competitiva. Y eso va a hacer que todos los resultados sean diferentes. Entonces, ¿ven? Del cual obtenemos la cantidad, vamos a resolver el mismo problema, pero el precio ya no va a ser constante como antes. Ahí va a estar la diferencia. Entonces, como les decía, vamos a maximizar el beneficio y vamos a llegar a ingreso marginal igual costo marginal. Lo mismo que antes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es como hacerle un zoom al ingreso marginal. Entonces, la derivada del ingreso total con respecto al precio es lo que nosotros llamamos el ingreso marginal. Va a corresponder teóricamente a cuánto cambia el ingreso a medida que cambia la producción. ¿No? Nada nuevo bajo el sol todavía. Entonces, si nosotros miramos el ingreso marginal que hemos calculado hartas veces, sabemos que la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad que yo produzco, ¿cierto? El ingreso total es P por Q, ¿o no? Entonces, técnicamente yo debería hacer acá la regla del producto. Es decir, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, porque acá tengo un producto, pues P y Q. Porque en realidad P es una función. No, en realidad es una constante. Viene desde la demanda. Nosotros sabemos que esta relación precio-cantidad está en la demanda, con pendiente negativa. Si yo quiero producir más Q, o el mercado quisiera vender más Q, tiene que, al revés, aumentar Q, tiene que bajar P. No hay opción, me muevo de este punto a este otro punto. Ustedes generalmente usan la demanda así, ¿no? Q como una función del precio, ¿verdad? Pero yo podría despejar P y dejarlo como una función de Q. También, esta de acá es la inversa de la demanda. Y esa inversa es el P que usamos en el ingreso total, porque el precio viene con la demanda. Entonces, si yo hago esto acá, P por Q, voy a usar la regla de producto. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, esto de acá, ¿qué es? 1. ¿O no? Y esto de acá es lo que es diferente. Entonces, en mercado competitivo, en competencia, teníamos lo mismo. Pues teníamos P por 1 más Q por... Y en competencia decíamos que eso era 0. Porque la empresa era precio aceptante, ¿no? No podía cambiar el precio con lo que yo producía. Pero en por eso ahí nos daba que el ingreso marginal era P. Esto es en competencia. Pero en monopolio, esto no es 0. Esto va a ser distinto de 0. Y es más, sabemos hasta el signo. Esa cuestión va a ser negativa. Porque si yo quiero producir más, tiene que bajar el precio. Y si yo quiero producir menos, puedo subir el precio. Tengo la relación inversa por la ley de demanda. Por lo tanto, el precio, mi ingreso marginal, no es el precio. Es distinto del precio. ¿Lo ven? Es más, no solo es distinto, sino que es menor. Porque al precio le voy a restar algo.
Le voy a restar Q por esa derivada. Entonces el ingreso marginal va a ser una función diferente al precio en monopolio. Hagamos un ejemplo al tiro. Entonces la forma del ingreso marginal va a depender del mercado en el que yo estoy trabajando. Déjenme darles un ejemplo y después lo graficamos. Ejemplo. Imagínense que yo tengo la siguiente demanda lineal. Voy a hacer con una demanda lineal como las de intro a la economía. Tengo la demanda que va a ser Q igual a 10 menos 2P. ¿Ven? Una demanda lineal. Si yo de acá obtengo la inversa de la demanda, porque yo quiero calcular el ingreso total, ¿no? Si yo obtengo acá la inversa de la demanda, voy a tener que P va a ser igual a 10 menos Q medio, ¿no? Sí, ya. Entonces, mi ingreso total como empresa va a ser lo que yo produzca multiplicado por el precio al que lo puedo vender, y ese va a estar dado por el precio que viene por la demanda, ¿no? Parece un RO, no parece un P. Este es P, no es RO, es P. Ya, ahí sí. Y ese P, yo sé que es esto que está acá, así que lo puedo reemplazar. No me quedó muy bien el reemplazo. Ya, entonces lo vamos a reemplazar. Profe, ¿no es 5 menos Q medio? Tenéis toda la razón. 10 medio. Menos Q medio. Súper. Eso pasa porque estoy haciendo todo muy rápido. Entonces, si yo hago esto, ¿cuánto me va a dar mi ingreso marginal? Multipliquemos. Acá me va a quedar 5Q menos Q cuadrado dividido por 2. Porque acuérdense que en el monopolio el Q grande va a ser igual al Q chico, porque el monopolio es la única empresa. ¿Cierto? Sumo a una y es la única. No tengo que diferenciar porque tengo una sola empresa. Entonces mi ingreso marginal, ¿cuánto va a ser? Va a ser la derivada del ingreso total con respecto a Q. Es decir, 5 menos Q. ¿Lo ven? Ya. Por eso les decía, el ingreso marginal va a ser una función distinta. Otra. Las graficamos las dos porque estas tienen una relación bien interesante. Las graficamos. Entonces aquí yo voy a tener P, acá voy a tener Q. Entonces si yo grafico, la demanda va a ser 5 menos Q medio. Entonces va a partir en el 5. ¿Lo ven? Si Q fuera 0, P sería 5. Y si P fuera 0, Q sería 10, ¿cierto? Entonces llega hasta el 10. Ahí está la demanda. Y el ingreso marginal también parte en el 5. Pues si Q fuera 0, el ingreso marginal sería 5. Pero si mi ingreso marginal fuera 0, tendría que ser cuando Q es igual a 5. ¿Lo ven? Si yo reemplazo 0 acá, el intercepto al otro lado es 5. Es decir, mi ingreso marginal va a ser así. ¿Ven? El ingreso marginal es menor que el precio. Porque la recta roja me muestra el precio a las distintas cantidades y la recta verde me muestra el ingreso marginal a las distintas cantidades. ¿Lo ven? Y no solo eso. Este es un truco, pero solo funciona en las demandas lineales. Ojo, ojo, ojo. Ojo, piojo. Solo en las demandas lineales. El ingreso marginal siempre va a ser la mitad de la demanda. ¿Lo ven? Que intercepté en el punto medio. ¿Por qué? Porque siempre multiplico por Q, me queda elevado al cuadrado, baja el exponente y me baja la mitad la cantidad que está en ese intercepto. Siempre lo mismo. Es como un buen truco. Entonces, de la demanda. Entonces, va a quedar algo así. ¿Dónde maximiza el monopolio? Déjenme solo dejar la solución. Esto es un segundo. Entonces yo le pongo acá mi costo marginal, pues no. Y el monopolio dijimos que iba a ser costo marginal igual a ingreso marginal. Entonces el monopolio primero elige la cantidad. Va a decir, lo que me conviene es producir acá. ¡Tum! Ingreso marginal igual costo marginal. Y va a decir, ok, voy a producir esta cantidad. 3,2, no sé, esa es la cantidad. Y esa va a ser la cantidad del monopolio. Y la pregunta que después se va a hacer el monopolista va a ser, ¿ya qué precio la vendo? Podría venderla a su costo marginal, como lo hacía en el mercado competitivo, pero podría venderla a cualquier precio que yo quiera, siempre y cuando me lo compren. Entonces el monopolista, ¿qué va a decir? Lo voy a vender al máximo precio que me lo paguen. ¿Y de dónde saco ese máximo precio? De la demanda.
Entonces el monopolista hace como dos pasos. Como el paso 1, que yo lo llamé en el apunte. El punto A va a maximizar beneficio donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y luego el punto B va a buscar la máxima disposición a pagar en la demanda y va a sacar el punto donde va a cobrar el precio. Entonces el monopolio, creo que no lo puse acá, va a ser esto. Va a tener la demanda, el ingreso marginal y va a cobrar, va a elegir acá cuánto produce. Y acá elige la cantidad del monopolio y qué precio te cobro, el máximo que me estés dispuesto a pagar. ¿Ven la diferencia con la empresa competitiva? Ahí está la empresa competitiva. Entonces, ¿dónde está el problema del monopolio? Con esto cierro. ¿Dónde está el problema del monopolio? Que el monopolista, si fuera una empresa competitiva, debería estar acá lo que te cobra. Debería producir, si fuera, esta sería la cantidad competitiva, digo, usemos Q grande, y este debería ser el precio competitivo, ¿no? Pero el monopolio te cobra más caro y te vende menos. ¿No les recuerda el gráfico como algo? Fíjense, pierdo toda esta cantidad de excedente, lo pierde la sociedad porque estamos produciendo menos y vendiendo más caro. El excedente del consumidor pasa a ser esta área pequeña de acá arriba y los productores se llevan un montón de excedente. Todo esto, ¿lo ven? Todo ese excedente del productor. ¿No les parece parecido al gráfico del impuesto? En el gráfico del impuesto lo que teníamos acá era como el precio. La diferencia es que aquí decíamos, todo esto es el impuesto, ¿o no? Y esta área de acá, pongámosla mejor así, y esta área de acá se la llevaba el Estado, ¿o no? Entonces el monopolio es como un impuesto que me cobra la empresa, pero no se lo lleva el Estado para hacer cosas positivas para todos, sino que se lo lleva el monopolista para su bolsillo. Por eso no nos gustan los monopolios. Entonces, comparativamente con competencia perfecta, yo debería tener este excedente del consumidor y este excedente del productor y no tener pérdida. Pero en monopolio tengo excedente del consumidor más bajo, un excedente del productor más alto y pérdida para la sociedad. Por eso no nos gustan los monopolios y es necesario regularlos. Esa es la siguiente